Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí me oyen? Hola chicos, ¿cómo están? Ya antes. Tengo que comprarme un micrófono. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Déjame un poquito aquí a la música. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí me oyen? Es que tengo problemas con el micrófono. Hola. Hola Carlos, qué bueno que me contestaste. ¿Qué más? ¿Tú me escuchas bien? ¿Fuerte y Buenas claro? tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Laura? Buenas tardes. Espera que por acá se estamos agregando. Listo, es que ahorita estaba experimentando problemas con el micrófono y pues estaba como tratando de solucionarlos. Bienvenidos, vamos a esperar unos minuticos más que de pronto se conecten. Hola, ¿cómo estás? Fíjate, que se conecten un poquito más de compañeros y ya iniciamos el taller, ¿listo? Bienvenidos, ya comenzamos en un momento. Ok chicos, bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Les habla su profesor de caricatura Pedro Méndez Gaos. Les doy la bienvenida a esta su tercera clase de bienestar. Es para mí pues una alegría estarlos acompañando en este taller hoy. Espero hayan tenido un bonito día. Y bueno, vamos a dar inicio entonces al taller de la clase de hoy. Pues vamos a ver vamos a terminar de completar el tema que habíamos iniciado la semana pasada sobre rostros y estructuras. Y antes de comenzar, pues recuerden que 10 minuticos antes de finalizar la clase, les comparto el link de asistencia para que lo diligencien. Y no se les olvide enviarme la evidencia al grupo de WhatsApp, la fotico con los dibujos o con el dibujo que alcancemos a hacer hoy en la clase. Recuerden colocar su nombre, su código y si quieren la fecha, ¿vale? Si hay estudiantes de otros talleres, entonces recuerden enviarme
la evidencia al grupo que les corresponde. Bueno, pueden llenar la asistencia hoy, pero pues la idea es mandar la evidencia al grupo. Listo, chicos, yo ya les estoy publicando los videos ahí en el canal de YouTube. Entonces ahí les estoy informando cuando estoy subiendo los videos para que si no pueden asistir a la clase o si de pronto se desconectan antes, puedan ver el video y me envían la evidencia en el transcurso de la semana, ¿vale? Yo toda la semana les recuerdo porque siempre es bastante información, entonces para que ustedes estén claros en esos temas. ¿Listo, chicos? Les estaré invitando la otra semana a un taller de dibujo a lápiz que vamos a hacer en la universidad. Entonces los que estén por aquí en la ciudad o estén cerca de la universidad y quieran asistir, los espero el martes en la tarde y lo más posible y creo que el viernes de la mañana de la otra semana. Yo les estoy informando ahí en el grupo de WhatsApp. Listo, chicos, bienvenidos entonces. Recuerden que la clase es grabada, ¿no? Entonces cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, siéntanse en libertad de hacerla o me escriban ahí en el chat. Yo estoy ahí atento de poder contestarlos. Listo, somos 22. Bueno, vamos a comenzar entonces el taller de la clase de hoy. Alisten hojas, por favor, que si tienen por ahí a la mano. Se van a escuchar a mi hija allá atrás, que está atrás mío, entonces pronto la van a escuchar. Les pido excusas de antemano por eso, ¿no? Aquí hay varios que están ingresando. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos un poco lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces estábamos aprendiendo sobre estilos de dibujo, ¿cierto? Y digamos tomándolos como referencia el canon griego. Estilos de dibujo según el canon griego. Eso, ahí vamos, eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo dos estilos en particular, uno era el estilo manga y el estilo americano, ¿cierto? Hicimos una ilustración de un rostro masculino, ¿vale? Revisamos ciertas proporciones, por ahí me han estado enviando buenos dibujos, los felicito. Esa es la actitud, la idea es que sigan en esa idea todo el taller, bueno, para que sigan practicando. Digan que yo les comparto guías para que las hagan. Hoy vamos a retomar desde acá y vamos a empezar a trabajar un poquito también hacia la caricatura. Yo les dije que el interés el taller es enseñarles a dibujar y pues en ese orden de aprender a dibujar hay que aprender a dibujar varios estilos, hay que aprender varios estilos de dibujo. Y luego vamos a ver elementos del rostro y así vamos poco a poco, ¿no? Listo, entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Tomen la hoja de manera horizontal y vamos a dibujar dos círculos con el lápiz clarito. Vamos a tratar de dibujar dos círculos con el lápiz clarito. Entonces, de hecho la semana pasada había quedado un círculo pendiente, si no estoy mal. Entonces, si tienen la hojita de la semana pasada, chévere. Si no, hagamos dos círculos acá. Pues acuérdense que como profes, que como se hacen círculos, línea peluda, ¿no? Si no son capaces de trazar todavía el círculo, entonces lo pueden hacer con línea peluda. De esta manera. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un repaso. Si quieren, pueden permitir. Podemos retomar desde la semana, acuérdense, dos círculos, ¿no? Vamos a hacer dos círculos. Listo. Entonces acá voy a traer a este señor que está por aquí. Esperen un segundito. Me traigo esta palabrita de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a trabajar estilo cartoons. ¿Listo? Para pronto los que ya han visto este tema conmigo de semestres anteriores, pues vamos a repasarlo. ¿Listo? Vamos a repasar el estilo cartoons. Acuérdense que este estilo tiene que ver con el canon griego, ¿no? Del dibujo. Esa es la idea, ¿cierto? Tiene que ver con el canon griego. Y este es lo que llamamos estilo americano. Este es el estilo americano. Y este es el estilo manga. Luego los vamos a volver a retomar, ¿bueno? Espera un segundito.
Oris, pero ayúdame con ella a mantenerla un poquito en silencio, estoy en clase. Ok, chicos, regresé. Entonces, estilo cartoon. Bueno, entonces, hablemos un poquito de lo que habíamos visto. Entonces, primero una línea, acuérdense, siempre se arranca con un lápiz 2H, un lápiz clarito. Entonces, después vamos dibujando de nuevo la línea por la mitad, como lo hemos venido trabajando. ¿Listo? Y si quieren lo pueden hacer ahí mismo, en el otro lado. Hoy hay mucho ruido en mi casa, chicos. Bueno, entonces, canon griego, ¿no? Entonces decíamos que dividamos esto por acá, ¿cierto? Que tomamos otra medida por acá. ¿Listo? Que tomamos esta distancia, como para ir repasando. Tomamos esta distancia, ¿cierto? Y la duplicábamos una vez hacia abajo. Ahí estamos repasando un poco lo que ya vimos la clase pasada, rápidamente, bueno. Listo. Y que eso era todo. Eso era todo. Eso es la estructura del canon griego. ¿Vale? A partir de acá, uno ya empieza a ir, si va hacia el manga, ¿no? Acuérdense que el manga, entonces, hay un estilo del rostro manga que es en triángulo. Y que si hablamos de estilo americano, entonces el mentón es más ancho, se hace cuadrado. ¿Listo? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué me interesa que revisemos acá? Lo siguiente, chicos. Acuérdense que la cara se divide en tres partes. ¿Sí? El rostro se divide en tres partes. Esto es lo que nosotros los artistas conocemos como pesos. ¿Listo? Acuérdense que eso también lo vimos. Los pesos es igual a la proporción. Pesos es la proporción o la distancia de los elementos del cuerpo. Pesos es la proporción o la distancia de los elementos del cuerpo. Del cuerpo o las estructuras, si quieren llamarle, como quieran. ¿Listo? Pongámoslo así. Entonces, bueno, esos son los pesos. Entonces los pesos acá serían estos tres que están acá. Sí, eso se conoce como pesos. Voy a colocarlos así para que quede más chévere. Listo, ahí está. Entonces esto es lo que nosotros llamamos canon griego, estas estructuras. Perdón. Lo ponemos acá. Para que no se olviden de eso. Listo, canon griego. Entonces, chicos, acá queda el mentón, ¿no? Acuérdense, aquí queda el mentón. Voy a colocarle acá. Canon griego. Para que quede chévere la plantilla. Y aquí le colocamos mentón. A mí me gusta hacer las plantillas, ¿ven? Entonces, para que sea dinámico. Mentón. Ok, listo. Ahora, volvamos a borrar esto de acá. Que ya no necesitamos por ahora. Listo, ahora hablemos del estilo americano. Del estilo cartoons, perdón. Del estilo cartoons. Entonces recuerden que en el canon griego faltan dos líneas muy importantes. Recuerden que esta es la línea, nosotros la habíamos puesto esta como A, esta era B, esta era C, y aquí abajito había otra que le habíamos puesto que es que la D, ¿cierto? Pero aparte de eso habían dos líneas muy importantes, muy importantes, que era la línea de los ojos, la voy a señalar con otro color, y la línea de la boca, ¿cierto?
Esta es la línea de los ojos. Pues un segundito, chicos, ya que me están escribiendo por acá. Yo puse acá. Ya continúa, espera un segundito, ya continuamos. Listo, ahora sí. Bueno, acá te está escribiéndole ojos. Vamos a ver, utiliza la música. Listo, ojos y acá boca. Listo, recuerden que en el canon americano, aquí en la C, aquí en este punto queda la nariz, ¿no? Acá. Y que la boca iba un poquito más arriba. Sí, eso ya lo vimos. Ahora, volviendo al estilo cartoons, a este estilo, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, cuando uno habla de dibujo cartoon, chicos, habla de dos estructuras de dibujo para los rostros. ¿Vale? Para los que ya más o menos dominan el tema, me conocen, entonces voy a alargar aquí un poquito la hoja para explicarles, ¿no? Si quieren dibujar esto, lo pueden hacer, si no, solamente pónganme en atención. A mí me gusta darles contexto un poco sobre lo que vamos dibujando. Entonces, cuando uno habla de dibujo cartoons, habla de dos estructuras de rostro, ¿ok? Primero, ¿qué es cartoons? El cartoons hace referencia a los dibujos animados, a las caricaturas animadas de los años 20, 30 y 40. En esos años del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se popularizaron mucho las caricaturas animadas, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de estilo cartoons, habla de caricaturas animadas. Quiere decir que las caricaturas en un principio nacieron en los periódicos como un acto de, digamos, de, ¿cómo le podría decir yo? Como de rebeldía, no, la palabra no sería rebeldía, sería como un acto de reflejo de la sociedad opresora del momento, ¿sí? Entonces, en esa época, los dueños de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, bueno, estaba en pleno auge la revolución industrial en Estados Unidos, la parte de la industria petrolera, del acero y demás, o sea, los Carnegie, los Rockefeller, todas esas familias poderosas, empezaron a construir sus emporios, ¿no? Sus grandes empresas y contrataban a mucho inmigrante. Entonces en esa época no habían sindicatos laborales, no había alguien que de alguna manera hiciera valer sus derechos como empleados y había mucha explotación laboral, sobre todo si se trataba de inmigrantes. Entonces los ilustradores, los caricaturistas, empezaron a hacer ilustraciones de ciertos personajes zoomorfos. ¿Qué es un personaje zoomorfo? Es un personaje que tiene cuerpo de humano, cuerpo de una persona, pero cara de animal, ¿sí? Entonces, a ver si consigo uno acá y se los muestro rápido. Como los de Zootopia, ¿se acuerdan de Zootopia, la película de Disney? Que ponían animales y los ponían de pie como personas, los vestían como personas. Entonces eso se hace referencia a los personajes zoomorfos. Tienen cuerpos humanos o los ponen de pies porque necesariamente tienen que tener cuerpos humanos, pero les ponen caras de animales. Esperen, coloco acá caricatura, a ver si aparece algo chévere que les pueda mostrar. Bueno, acá hay uno, esto es una ilustración, pero pues esto les da una idea de que es una caricatura zoomorfa. O sea, es como que le ponen la cara de animal y el cuerpo de un humano. Sí, casi que todas la gran mayoría de las caricaturas de esos años eran personajes zoomorfos, ¿vale? Porque se les daba cierta actitud humana al personaje, ¿sí? Entonces, bueno, la idea era que por medio de esas caricaturas, los caricaturistas se burlaban de los empleadores. Entonces les voy a mostrar una caricatura así como de la época, de los años 20 por ahí. A ver si la pueden observar aquí rápidamente. Está un poquito pixelada, si se fijan es como una especie de langosta de insectos
que tienen la cara de unas personas ahí, ¿sí? Entonces eso eran como caricaturas muy habituales de la época de los periódicos de esos años, pero eran más que todo por lo que les cuento, porque la gente sentía cierta depresión y, pues que sus derechos no eran valorados y todo eso en ese momento. Entonces los caricaturistas pues hacían ese tipo de ilustraciones. Cuando la gente empezó a ver esas ilustraciones en los periódicos, pues la gente empezó a identificarse con esos dibujos y empezaron a comprar periódicos o compraban más periódicos en los días en los que se publicaban esos tipos de caricaturas. Otro estilo muy famoso de esa época es donde yo les decía que se conoce como mat, ¿no? Que es de cara grande y de cuerpos pequeños. Esa era otra forma de burlarse de la clase oligarca en ese momento, ¿sí? Entonces, mira, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Los dueños de los periódicos se dieron cuenta que en los días en que ellos publicaban estas ilustraciones eran los días donde se solía vender más periódicos, ¿sí? Luego al final empezaron como a recopilarlas. Les muestro, otra vez les voy mostrando ahí algunas. Al final de la semana, o sea, la publicaban los domingos, de ahí que las caricaturas sean dominicales, ¿sí? O las historietas sean dominicales. ¿Ven? Bueno, hay que entender un poco el contexto de esos dibujos que les estoy mostrando, ¿no? Pero en términos generales es lo que les estoy diciendo. Y luego, con el tiempo, los dueños de los periódicos se dieron cuenta que podían seguir vendiendo, y esto me encanta, esta ilustración, podían seguir vendiendo ese tipo de contenido si empezaban a crear historias nuevas. ¿Sí? Súper chévere y muy, muy diciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les propusieron a los ilustradores que hacían estas caricaturas que empezaron a sacar historias nuevas, que empezaron a sacar contenido nuevo. Y ya empezaron a hacer dibujos o historietas, ¿sí? Las historietas es una forma de contar una historia por medio de cuadritos. Entonces les voy a mostrar el primer personaje famoso, el primero más no el más famoso, pero es el primer personaje famoso de las historietas en los periódicos en los Estados Unidos. Se llamaba o se conoce como The Yellow Kid, el niño amarillo. A ver, se los muestro acá. Entonces este niño que les voy a mostrar fue considerado el primer personaje famoso de las tiras cómicas en Estados Unidos. Este señor salió a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero si no estoy mal, en 1919 aparece este señor en los periódicos. Y como lo pueden ver, es un niño asiático. Acuérdense que el tema era que se representaba a través de los inmigrantes. ¿Sí? Y ¿por qué le decían niño amarillo? Porque tenía un camisón amarillo y encima del camisón el ilustrador solía colocar frases de protesta en las ilustraciones que el hombre hacía, ¿no? Entonces le voy a mostrar una tira cómica de Yellow Kid. Ahí está, a ver, se las muestro aquí, copiar imagen, se las voy pasando aquí a rapidez. Esto tiene copyright, no me dejo pasarla a ver esta. Es que hay unas que tienen copyright y no me dejan pegarlas como tan fácil. Bueno, acá hay una, a ver si tiene buena, sí, más o menos se logra ver. Sí, entonces de Yellow Kid. Y bueno, y ahí este fue el primer personaje. Después vinieron otros muchos más. Sí, vino por ejemplo, a ver, así que les nombre que me parezca interesante, un personaje femenino que fue símbolo de la liberación femenina en esos años. Entonces, en esos años las mujeres eran también, si habían temas laborales, las mujeres eran reprimidas en todos los sentidos en la sociedad. Entonces no podían votar, tienen que ser para el hogar, cuidar a los niños, no podían crecer profesionalmente, y si trabajaban entonces las explotaban más que a los hombres. Eso era un tema con el contexto de la mujer en esos años. Y para esa época apareció este personaje de caricaturas que se conoce como Betty Boop. No sé si han escuchado a alguien hablar de ella, de pronto no. A ver, se las muestro. Ella también fue muy famosa, vino un poquito después de Yellow Kid.
Betty Boop era una bailarina de Cancán, ¿sí? De Cancán, que está inspirada en una actriz muy bonita que se llamó, espérame, ella se llamó Esther Jones, era ella, se las muestro acá, una foto así chévere de ella, copiar, acá. Entonces así vestían las bailarinas de Cancán, así como está esta mujer acá. Así vestían con minifaldas o con faldas así mostrando las piernas, entre comillas. Y ella es el que está inspirado Betty Boop. Y bueno, ¿y por qué es importante? Porque ella fue el primer símbolo de liberación femenino en las caricaturas. Ella, mira, acá hay otra foto, me encanta. Ella representaba en la mujer esa idea de libertad y pues, de tomar sus propias decisiones y demás. Era un símbolo sexual esta caricatura, este dibujito. ¿Sí? Entonces, otros importantes, ahí les boto el dato curioso de Betty Boop. Ella fue antes de Lola Bonnie, bueno, Lola Bonnie es más reciente, ¿no? De muchos otros personajes, por ejemplo, si ustedes miran los Picapiedras, Vilma y Betty eran muy hogareñas. ¿Sí? Decía Betty Boop. A ver, otro personaje famoso, así rápidamente, el gato Félix, por ejemplo, o Félix el gato. Fue otro personaje muy importante de esa época, de las caricaturas animadas. O sea, normalmente las caricaturas nacieron en los periódicos y luego empezaron a buscar su camino a través de la animación, ¿sí? Entonces, este fue un personaje de los primeros personajes más famosos de las caricaturas animadas. Este era un poquito antes de Mickey, ¿sí? Félix el gato. Y obviamente Mickey, bueno, los Looney Tunes, a ver, Mickey Mouse. Les muestro un poquito de la evolución de Mickey. Mickey también tiene su historia interesante, porque Mickey es una copia de un personaje que se llama Oswald, que es este conejo que está acá. ¿Sí? Se dice que Mickey lo creó Disney, ¿no? Walt Disney. Walt Disney era un caricaturista un poco frustrado, que tenía más alma de vendedor que de caricaturista. Pero era un visionario, Disney. Él es Walt Disney. Él, es, él junto a su hermano crearon el emporio de entretenimiento que hoy es Disney, Walt Disney, ¿no? La cadena de entretenimiento o la empresa de entretenimiento que tiene varias empresas a su mando, como la CNN, como Fox, bueno, que compró Fox, Marvel, todas esas empresas o subempresas, fue creada por este señor y el hermano. Y Disney era un visionario, pues era un caricaturista que creía que por medio de los dibujos animados se podía contar buenas historias. Entonces empezó a apostarle a varios proyectos de animación, ¿vale? Y uno de sus primeros personajes fue este señor que se llamaba Oswald, ese era este conejo, este señor que está acá. Oswald era dibujado por el mejor amigo de Disney, ¿sí? Oswald no lo dibujó Disney, lo dibujó como el mejor amigo de él, que era empleado de Disney. Cuando Disney no le reconoció los derechos de creación del personaje Oswald, pues el amigo se fue a la empresa a trabajar con la competencia. Entonces en esa época pues él se quedó sin su personaje insignia, estaban pensando hacer unos cortos animados con Oswald, pero el personaje se lo llevó el amigo. Entonces dicen que en un viaje de tren la esposa le dijo, oiga, ¿por qué no dibujas un ratón? ¿Te acuerdas el ratón que habías hecho cuando se le contó una historia? Pues él había dibujado un ratón antes, entonces les voy a mostrar el ratón que él dibujó antes. Este era uno de los ratones, el primer dicen boceto de Mickey, los primeros bocetos de Mickey. Entonces la esposa le recordó esta ilustración y él lo que hizo fue coger como la idea de Oswald, cogió como la misma estructura del personaje, la misma nariz,
la misma forma de rostro, y lo único que hizo fue cambiarle las orejas. Pero el personaje era inicialmente el amigo. Entonces ahí les cuento ese dato curioso de Disney. Luego pues Disney hace la primera película animada, que es Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? Ahí está. Dicen que este es uno de los primeros bocetos de Mickey. Y bueno, y el resto es historia, chicos. Entonces, cuando uno habla de caricatura cartoons, hoy en día la caricatura cartoons, digamos que se puede ver mucho en canales de televisión como Cartoon Network, ¿no? De ahí viene el nombre de la cadena de televisión. De Cartoon Network viene del término cartoons. Y Cartoon Network fue una cadena, o es una cadena de televisión que le apostó a este tipo de contenido infantil en los años 90. Básicamente fue un magnate que compró los estudios Hanna-Barbera, que eran los estudios que en los años 60 y 70 habían creado la gran mayoría de personajes cartoons de los americanos. Entonces, personajes como quién, como Tony Jerry, como los Picapiedras, los Supersónicos, como los Oyogi, bueno, todos esos personajes, el fantasma del espacio, todos estos personajes eran de una empresa que se llamaba Hanna-Barbera. Y en los 90, este magnate compra todos estos personajes y empieza a crear contenido. Empieza primero a hacer como una cadena para que hubiera, digamos, todas las 24 horas del día dibujos animados. Y obviamente eso servir pues para vender publicidad a empresas como Mattel, como Hasbro, que son las que hacen juguetes. ¿Sí? Entonces, ese es el nuevo logo de Cartoon Network, ¿no? Y crean un estilo de dibujo muy chévere, de la caricatura cartoons, donde me imagino que muchos de ustedes... Dime. Es que una compañera está tratando de entrar, ¿será que le... Ah, sí, claro, muéstrame. Uy, sí, ya está acá. Gracias por informarme. Y yo a veces me distraigo aquí contándoles esto. Listo, ya le di acceso. Entonces este es Cartoon Network, miren. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el estilo cartoons. Ese es el estilo del que vamos a hablar. Ahí les conté un poquito de historia. Obviamente Cartoon Network ha avanzado, digamos, dependiendo del cambio generacional que ha habido, ¿no? Porque estas caricaturas, la mayoría, por lo menos en mi caso, cuando las veía yo en los años 90 y comienzos del 2000, por hasta mediados del 2000, fue cuando Cartoon Network alcanzó su máximo auge. Bueno, pero hoy en día las caricaturas son mucho más infantiles, ¿sí? Estas caricaturas, a pesar de que eran dirigidas para niños, las temáticas a veces podían rozar una línea muy delgada entre lo que es políticamente correcto e incorrecto, ¿no? Hoy en día, pues, ya no está tan bien visto que el correcaminos corra y el coyote le tienda trampas, o que, por ejemplo, Dexter cree aparatos que puedan hacerle hacer o hacerse daño. Bueno, muchas cosas que ahorita no están. Por eso dicen que las caricaturas, digamos, las caricaturas para niños como tal no existen, ¿sí? Hoy en día. Me refiero, si existen caricaturas son muy infantiles, son ya muy muy infantiles, como por ejemplo, a ver, les muestro una caricatura que se podría decir que es infantil, sin decir que no les guste a los niños, ¿no? A la gente, pero ya es un estilo muy infantil, como Los Jóvenes Titanes. Sí, esto es un estilo de caricatura que ya va dirigido, digamos, a niños de edades de 4 hasta los 8 años, 9 años, ¿sí? Pero ya cuando son niños más adolescentes, tipo 10, 11, 12, 14, ahí para arriba, ya no ven dibujos animados. Esos niños no les gustan, o los estudios dicen que ya no ven dibujos animados, ¿sí? Entonces, este tipo de caricaturas están más pensados para edades de 10 años hacia abajo, ¿sí? O sea, de 3 hasta los 10 años, más o menos. Como estas, por ejemplo. Sí, obviamente las temáticas, pues, estas también las veíamos nosotros, ¿no? Sí, ese fue el último auge de las caricaturas para los niños, importante. Hora de Aventura, ¿sí? Y Gravity Falls. Hoy en día los chicos que ven videojuegos, a ellos les gustan mucho los videojuegos. Entonces, cuando uno habla de caricatura cartón, chicos, esto es caricatura cartoons. Nosotros los diseñadores trabajamos mucho en esta línea de dibujo para crear en mascotas para empresas.
o ilustración infantil editorial, ¿sí? Este es otro Gumball, es otro gran personaje de las caricaturas cartoons. Entonces ese es el estilo que hoy les voy a intentar enseñar, ¿vale? Entonces ahora sí volvamos al dibujo. Ya les di como contexto, más o menos un poquito de historia. A mí me gusta mucho hablarles de esto porque siento que es importante para darle cierto, para validar todo esto que les estoy enseñando. Entonces, en el mundo del dibujo, chicos, existen un tipo de figuras o formas que se conocen como formas básicas. Bueno, figuras básicas, que son esas que nos enseñaron cuando éramos niños. Por ejemplo, el cuadrado. La voy a dibujar por acá, ¿listo? El círculo y el triángulo. Esto es lo que nosotros conocemos como figuras básicas. ¿Listo? Y se les llama figuras básicas porque todo el tiempo interactuamos con ellas. ¿Sí? Digamos que los niños cuando empiezan a descubrir el mundo lo hacen a través del tacto y por medio del tacto ellos van aprendiendo las figuras, ¿sí? Entonces saben cuando una figura es plana, cuando es curva, o cuando un objeto es plano, cuando es curvo, cuando tiene textura, ¿cierto? Todo eso lo va asimilando la mente a partir de los 2 años en adelante, ¿sí? Lo va entendiendo. Pero es que los niños alrededor de los 3, 4 o 5 años son muy inquietos algunos o preguntan mucho, ¿no? Porque esa es una forma de ellos de ir explorando y conociendo el mundo. Entonces, nosotros los seres humanos entendemos nuestro espacio a través de las figuras y a través de las formas. Entonces, en el mundo del dibujo, estas se conocen como figuras básicas. ¿Sí? Figuras básicas. Por eso es que los personajes de cartoons son la mayoría construidos con figuras básicas, porque va dirigido para niños. ¿Sí? Esa es la idea. O la mayoría de este estilo se conoce como un estilo infantil. Aunque es relativo esto que les estoy diciendo, porque hay caricaturas cartoons que no son para niños. Por ejemplo, les voy a mostrar una así rápidamente, y espero pues no sé si la hayan visto. Se llama Rick and Morty. Sí, o sea, un niño se pone a ver Rick and Morty y pues, le llamará mucho la atención los dibujos y eso, pero yo creo que la temática es bastante fuerte o no la entendería como entendería uno un Gravity Falls, por ejemplo. ¿Sí? Esto es una caricatura cartoons, pero para adultos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, South Park, ¿sí? Es otra caricatura infantil para adultos. No sé si han visto South Park. Hay otra que se llamaban, que eran como unos animalitos que se lastimaban muchísimo. Eso era famosísimo en mediados del 2000. Happy Tree Friends se llamaban. Sí, creo que a ver, South Park, ¿sí? Es súper infantil, pero la caricatura no es infantil, las temáticas son bastante complejas. Y Happy, a ver si los encuentro acá. Happy Tree Friends, como amigos. ¿Qué eran estos muchachos? Vale, vamos a mostrar una caricatura, una imagen de Happy Tree Friends. A ver, eran así, que uno los veía súper infantiles. Eran estos señores, estos animalitos. No sé si se acuerdan de ellos. Uno los veía súper infantiles, pero en el programa de televisión salían, al final terminaban todos así. Sí, con los sesos y bueno, era súper gore la cosa. Entonces, pero les digo que no necesariamente este estilo de caricatura se puede, digamos, encasillar en que solo es para niños. Que por aquí alguien está queriendo entrar. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son las figuras básicas. Cuando hablamos de caricatura cartoons, por ejemplo, en este caso voy a coger el círculo, ¿vale? Entonces, ahora sí revisemos el canon griego. Entonces, fíjense que en el canon griego nos están dividiendo el rostro en 3 partes. Acuérdense de los pesos, ¿listo? Entonces, ¿cómo dividimos nosotros en la caricatura cartoons los pesos? Simplemente vamos a tomar la línea de los ojos. Entonces vamos a poner la línea de los ojos por aquí arriba. No necesariamente tiene que ir en toda la mitad, o sea, no tiene que ir en toda la mitad. La podemos colocar un poco más arriba si quieren, o un poco más abajo si quieren. Y la línea de los ojos. Perdón, los ojos y la línea de la boca.
¿Listo? Entonces esta sería ojos y esta sería boca. ¿Vale? Entonces en ese orden de ideas tenemos ya la división de nuestro rostro en los 3 pesos que nos dice el canon griego. Os les decía que este canon es el que, si uno se lo aprende, puede dibujar cualquier estilo. ¿Sí? Ahí está, este sería la proporción para poder sacar un personaje cartoons, un personaje estilo cartoons. Entonces vamos a hacer uno, bueno, vamos a inventarnos uno acá, sencillo. Ustedes me van siguiendo si quieren, o si se saben algunos ojos que quieran colocarle, alguna boca que quieran colocarle diferente a la que yo le vaya a colocar, siéntanse en creatividad de hacerlo, bueno, si no simplemente traten de seguirme. Vamos a hacer aquí uno, voy a bajarle un poquito acá como las líneas para que no quede tan marcado. Acuérdense que todas esas líneas se hacen con lápiz 2H. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a crear un personaje cartoons partiendo de este círculo. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿qué nos dice la técnica? Yo les voy escribiendo acá. Nos dice que en la teoría, perdón, cuando hablamos de estilo cartoons, los ojos, yo les voy escribiendo acá, los ojos deben ir por encima de la línea o sobre la línea. Por encima de la línea los ojos, ¿no? O sobre la línea. Eso es lo que dice la teoría, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a colocar unos ojos típicos cartoons, ¿listo? Me voy a inventar un personaje, ¿vale? No voy a dibujar por ahora ninguno conocido, simplemente me voy a inventar uno porque pues eso es como más chévere, me parece a mí, ¿sí? Entonces ahorita hacemos otro, si quieren uno conocido, bueno. Entonces unos ojos típicos de caricatura cartoons son unos ojos redondos, como el de los Simpsons, ¿sí? Son ojos redondos. Entonces hagamos unos ojos redondos. Entonces aquí uno los podemos pegar, ¿no? Que por aquí alguien está queriendo entrar. Listo. ¿Vale? Ahí está. Ahora vamos con las pupilas. Entonces adentro podemos dibujar la pupila. Entonces si queremos que el personaje se vea tierno, podemos hacer unas pupilas grandes acá, miren. Se ve como a los laditos. Listo, yo los voy esperando. Listo. Ahora di la boca, ¿no? Entonces a mí me gusta que mis personajes queden sonrientes. Y una particularidad muy importante con las caricaturas, y esto aplica para cualquier estilo de caricatura, es que debe exagerarse en los rasgos físicos, ¿sí? Entonces la caricatura parte de la exageración de los rasgos físicos de un personaje. Ahí le coloco acá. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas pues ya como que exageramos un poco los ojos, bueno. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que las orejas deben ir por la misma línea de los ojos. Entonces voy a hacer unas orejas típicas de caricatura que son como redondas. ¿Sí? De esta manera. Y lo mismo por acá. Eso ahí lo podemos hacer como las orejitas. Eso ahí lo tienen. Bueno. Ahora las cejas, ¿cierto? Entonces todos los personajes deben tener cejas. Entonces le voy a colocar como unas cejitas acá. Ahí están las cejas del personaje. Luego va a haber una clase de solo ojos, boca, narices. ¿Listo? Bueno, hablemos, ya ahorita le ponemos la nariz, ¿vale? Hablemos de la
de la boca, ¿vale? Entonces voy a hacer que mi personaje se vea sonriente, entonces voy a colocarle una gran sonrisa de oreja a oreja. En las bocas es importante hacerle estas dos líneas de los lados porque esas líneas nos indican las mejillas. Entonces siempre hay que dibujar esas dos líneas de los lados, como las líneas que terminan la línea de la boca, ¿sí? Que determina la línea de la boca. Y como está sonriendo, entonces podemos aquí arribita hacerle como el pliegue de las mejillas. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos los ojos, las orejas. Fíjense que la boca la hice sobre la línea de la boca, ¿no? Eso es importante. En este tipo de caricaturas uno puede romper mucho con las reglas en cuanto a las estructuras. Uno puede dibujar la boca hacia un lado, hacia arriba, más abajo. Pero lo ideal es manejar cierta simetría, siempre trabajando sobre cierto manejo de simetría. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de la nariz. Entonces la va a hacer una nariz redonda también, algo así. Y si quisiera aprovechar un poco más este espacio de la boca, podría hacerle unos dientes así. Si quieren dibujar los dientes. Sí, bueno, igual esto me lo estoy inventando, ¿no? No lo estoy viendo en ningún lado, simplemente estoy dibujando según lo que va interpretando las imágenes, ¿vale? Pero pues esa es la idea, como que ustedes también, y de hecho los voy a invitar a que hagan eso, que practiquen creando personajes, utilizando formas básicas. ¿Listo? Vamos a hacerle como el cabello, entonces una forma fácil de aprender a dibujar cabellos es guiarnos por la misma forma del círculo, de la estructura. Entonces yo podría decir que el cabello de él es así, miren. O sea, como que le bajo aquí las patillas, de pronto lo puedo subir un poquito más si quiero, y podría hacer algo así, miren. ¿Sí? Esa sería una opción, o también guiándonos por la misma cabeza, miren. ¿Sí? Yo en lo personal le voy a hacer un peinadito un poquito más moderno. Se me ocurre que puede tener como la cabeza un poquito más recta arriba, aquí así, listo, pero aquí arriba le voy a hacer un corte un poquito más moderno. Aquí le dejamos las patillas. Aquí en los ojitos le podemos hacer dos lineecitas también. Listo, ahí los voy esperando, chicos. Profe, Dime, cuéntame, ¿cómo vas? Dime. Se le cayó la llama. ¿Listo? Cuando ya lo tengan así, chicos, entonces lo que vamos a hacer es tomar un lápiz como un HB, puede ser. Y con el lápiz HB vamos a empezar a delinear las líneas que necesitamos dejar. profe, ahora es que he tenido bastantes inconvenientes para ingresar a la plataforma y pues a veces se les llama situaciones de salud. Entonces, hasta hoy la Sí, no te escucho, sí, siento que tienes problemas con el internet. Si quieres, si me escuchas, escríbeme ahí al chat, creo que es más fácil si me escribes, o me puedes escribir aquí por el WhatsApp, mira, te voy a mandar mi número y me haces la pregunta por ahí. ¿Listo? Como para no interrumpir y me cuentas y ya te soluciono.
Ok, chicos, entonces con lo que sigue es un lápiz HB. Bueno, entonces con el lápiz HB vamos a empezar a delinear como todas las formas de que ya decidimos dejar en nuestra caricatura, en nuestro personaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo desde acá. Empiezo por las orejas y voy delineando o repisando. Entonces se supone que aquí ya lo puedo hacer a una sola intención, porque desde aquí yo ya sé qué líneas voy a dejar. Sí, es aquí no, lo ideal es aquí no hacerle línea peluda. Fíjense que yo por ejemplo aquí le hice más arriba el chipolito, ¿sí? O sea, uno con el lápiz puede ir mejorando esas formas. Esta mañana estaba viendo una película que se llama Grace, no sé si la han visto, que es como una especie de musical. Es viejísima, es como de los 70 película. Con este actor que es Bios, que se llama este actor. Esperen, les muestro el nombre. Me olvidó el nombre del actor. Bueno, ¿y por qué les cuento eso? Porque estoy ya dibujando como el estilo de peinado que viene a la película. Great Movie. ¿Alguien se acuerda? Me dicen ahí el nombre del actor. O Vaselina le decían en español. Mel Gibson, creo que se llama. No, John Travolta es. John Travolta. No me acuerdo. Entonces no sé si se acuerdan, pero en esa película el hombre tenía como ese peinado así con volumen hacia arriba, como se peinaba obviamente pues, con la peinilla, pero tenían como mucha laca. Entonces, y ahorita les muestro de qué peinado estoy hablando. ¿No? Si está por acá. Miren, esta es esta película que está acá. Ya se las pongo ahora acá, copiar imagen. Esta. ¿Sí ven el peinado? Estaba tratando de imitar el peinado. Entonces acá le hacemos las cejas. Por acá. Listo. Aquí entonces las pupilas. Aquí ya dibujé los ojos, ¿vale? Las pupilas. Voy a cambiarle un poco la sonrisa. Algo como así. Se andaba con un palillo. La nariz redonda. Que por ahí alguien me escribió. Miremos a ver. No, ahí vamos bien. Listo. Y entonces acá vamos a empezar a hacerle como la forma del rostro. Tratemos siempre de manejar como la estructura del rostro, o sea, partiendo, si trabajamos un círculo, pues, digamos, yo le puedo agregar aquí parte del mentón, sí, pero siempre como mantener la estructura del círculo. Acá. Vamos que nosotros los caricaturistas a veces lo que hacemos es fijarnos un poco en la forma del rostro de las personas. Sí, hay personas que tienen el rostro circular, otros lo tienen más ovalado, otros triangular. Entonces, nosotros utilizamos ese tipo de percepción para poder captar bien la estructura del rostro de los modelos que estemos dibujando. Voy a rellenarlo todo de negro.
¿Ven? Y bueno, ya que estoy acá, entonces esto, chicos, se hace todo con lápiz HB, acuérdense. Esto es con lápiz HB. Todas las líneas del entorno se hacen con lápiz HB. Y aquí lo voy a hacer como un poquito más el cabello. Algo muy particular era que ellos tenían como una especie de chaqueta que siempre se la colocaban por encima del cuello, ¿no? O sea, la desplegaban y se la ponían así como, tienen como un estilo particular ahí de usar la chaqueta. Esta película es un clásico del cine. Es un musical, de hecho. Aquí lo va a hacer. Todo esto se hace con lápiz HB, acuérdense. Por ejemplo, si van a rellenar, como voy a hacer yo acá, entonces pueden con el lápiz HB ir rellenando. Por acá me comentaba Angélica Suárez, una estudiante que ahorita estaba intentando sobre cómo, ok, cuando ustedes chicos tengan, repito, ¿no? Pronto no sé si Angélica me está escuchando, pero cuando ustedes tengan, por ejemplo, situaciones como que el internet no les conecta, como que, como les decía, ¿no? Que pronto se les presentó alguna situación y no pudieron asistir a la clase, entonces pueden recuperar asistiendo a otro horario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el jueves no se pudieron conectar, conéctense los lunes, ¿sí? Y reponen la clase. O si no, entonces miran la clase grabada cuando ya esté subida a YouTube y hacen el ejercicio. Entonces, cuando ya lo tengan hecho, me lo envían a WhatsApp y yo eso lo valgo como asistencia. Ahorita, como estoy promocionando talleres de dibujo en la universidad, como de realismo y expresión artística, entonces hay varios estudiantes que no se han podido conectar por cualquier motivo en semanas anteriores y están asistiendo a esos talleres y ahí pueden recuperar asistencia también. Entonces es estar pendiente, yo sí les estoy publicando por WhatsApp cuando nos estemos reuniendo. Entonces si ustedes ven que no pudieron asistir, entonces miren si pronto pueden asistir a alguno de esos talleres y así pueden recuperar la asistencia. Le voy a colocar color blanco a los ojos, aquí como la pupila, esta parte. Pues para que sea como más tierno, ¿sí? Como más. Eso se puede con el borrador, ¿no? Si esto lo rellenaron con HB, entonces con el borrador pueden hacer esos dos brillitos que están ahí. Eso hace que el dibujo adquiera cierta profundidad muy chévere. Y voy a intentar colorear esta parte de abajo. O sea, obviamente, claro, lo menos sería poder, no sé, ahorita hacemos un personaje famoso, bueno, pero lo vamos a hacer bajo un contexto, no simplemente lo vamos a dibujar por dibujar, sino les voy a dar como una razón del por qué vamos a dibujar a ese personaje. Pero lo ideal es crear uno mismo personaje, entonces yo les voy a ir pasando en el transcurso de la semana unas guías para que ustedes vayan practicando. Y la otra semana vemos ojos, boca, narices, ¿sí? Este es el estilo cartoon, chicos, vean, entonces ya habíamos hecho estilo manga, estilo americano y estilo cartoons. Y todos los estilos parten del canon griego. Entonces, resumiendo, si ustedes quieren hacer el estilo cartoons, primero el estilo cartoons se basa en las figuras básicas, ¿cierto? Entonces es revisar qué figura básica queremos utilizar para nuestra caricatura. Y ahorita les doy una especie de tutoría o de guía para poder discernir
sobre qué estructura utilizar para nuestro personaje. Bueno, entonces en este caso pues escogimos el círculo. Después hacemos la línea de los ojos, la línea de la boca y el centro de gravedad. El centro de gravedad es la línea A que atraviesa toda la circunferencia de manera vertical. Ese es el centro de gravedad. Y ya es simplemente como tener una idea de qué ojos, qué boca, qué nariz, qué orejas utilizar para nuestro personaje. Entonces yo, como les digo, les voy a dar una serie de guías para que ustedes puedan tener bastantes recursos y herramientas y crear diferentes tipos de personajes, mezclando ojos, mezclando bocas, mezclando narices, y así vamos creando diferentes tipos de rostros. Esto es caricatura cartoons, ¿sí? Y pues está en el orden de todo lo que les había comentado antes, ¿vale? Los voy a dejar ahí un momentico para que lo vayan terminando. Sí, y este sería como nuestro primer ejercicio. Listo, ahorita hacemos, ahí alcanzamos a hacer otro. Este sería como nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 1. El círculo anterior era como para recordar un poco lo que habíamos aprendido la semana pasada con la estructura del canon griego, ¿vale? Acuérdense que esto es lo que uno se debe aprender para poder dominar los estilos que ustedes que se propongan aprender, ¿vale? El canon griego. Listo, voy a crear otra hojita por acá mientras ustedes van terminando. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Si voy muy rápido me dicen, ¿vale, chicos? Esto es más que todo copiar, ¿vale? Ah, es que profe, no me quedó bien. Tranquilos, el hecho que solamente estén intentándolo es una ganancia, ¿sí? El que se queda bien o queda mal, eso poco a poco lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos desarrollando las otras prácticas. Por ahora, no más me interesa es que copien, ¿sí? Que vayan intentando copiar. Si le quieren agregar algo, ¿sí? Algún tipo de... Pues porque esto es caricatura, entonces podemos jugar un poco con esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo hacer aquí un pajarito, ¿sí? Como una pajarita. Y la pajarita está indiferente. Está como... Así la puedo hacer un poquito más indiferente. Porque la quiere conquistar. Ah, miren, de ahí ya me surgió algo chévere. Está como... Sí, ahí podemos hacer un pajarito. Y acá en vez de pintarle un palillo, le podemos hacer una rosa. Las rosas son muy fáciles de hacer una espiral. Y ya. ¿Listo? Acuérdense, todo esto se hace con lápiz HB. Ya luego empezamos a entintar. Más adelante vamos a empezar a entintar. Dice... Ah, por acá está. Pues ya, sí, ya. Ya te envío el grupo de WhatsApp. Este es el grupo I, ¿no? A ver, información del grupo. Por aquí sería configuración del grupo. Enlace, invitación de grupo, copiar enlace. Listo, chicos, bueno, va a continuar, ¿vale? ¿Qué tal? Quedó chévere, ¿no? Y ahí lo hicimos basados en una... Es que esa película, como les digo, la estaba viendo esta mañana, mientras trabajaba aquí haciendo unas cosas de diseño. Entonces, no sé, quería como probar qué podíamos, qué personaje que me inventaba de esa línea de peinados y demás. Aunque el personaje es como tiene la cara como más cuadrada, pero bueno. ¿Listo? Ejercicio número 2. Pasémoslo por acá. Entonces ahora vamos a ver caricatura cartoons. De nuevo. El siguiente tema. Un segundito. Voy cuadrando acá esto. Aquí por este ladito.
Por aquí ya tenía la plantilla, no tener que volverla a dibujar y así vamos un poquito más rápido. Voy a poner aquí, esta ya la hice, ¿no? Yo ya tenía esta plantilla hecha. La hice el sábado, el lunes con el otro grupo, entonces aquí ya vamos un poquito más rápido. Bueno, no sé si a ustedes les gusten los dibujos animados, las películas animadas como a mí me gustan, a mí me encantan las películas animadas, pero no todas son buenas, hay unas que son muy malitas. De las que más les puedo recomendar son estas dos, ahorita para la clase, o sea, para lo que estamos viendo. Este tema se llama asociación de formas del personaje. ¿Listo? Entonces aquí se llama estilo cartoons utilizando figuras básicas, ¿sí? Cuadrado, círculo, triángulo. Hay otras, ¿no? Hay otras figuras que también se pueden considerar básicas antes de pasar al otro tema, que es por ejemplo el óvalo, no sé, el rombo y el rectángulo. Estas también se consideran figuras básicas, regulares, ¿vale? Figuras básicas regulares. Entonces aquí construimos una figura básica, ¿sí? O un personaje utilizando una figura básica, en este caso el círculo. Acuérdense que voy a dibujarles aquí abajito para que se acuerden. Y de una vez hacemos la plantilla. Que siempre hay que dibujar la línea de los ojos. Vamos a hacerla acá. Y la línea de la boca. Siempre que ustedes creen un personaje, piensen en eso. Entonces los ojos van por la línea de los ojos acá. Y también por ahí van las orejas. Esta regla de las orejas se rompe. Ahorita más adelante se van a dar cuenta. Se rompe porque hay personajes que tienen las orejas más abajo. No todos los personajes tienen las orejas sobre la línea de los ojos. Esto y así. Acuérdense, esto es lo que hicimos para empezar a crearlo. Luego yo me inspiré y les estaba diciendo en qué película me inspiré para hacer el personaje, con el peinado y eso. Listo, siguiente tema, asociación de formas del personaje. Entonces les contaba que a mí me gustan mucho las películas animadas, sobre todo las de Pixar, y no todas son buenas. Por ejemplo, a mí Cars, no me gusta Cars, no conecto con Cars. Cars es la de los carros que hablan. En especial hay dos películas muy buenas que les puedo recomendar, si no las han visto, no van a perder su tiempo, son muy entretenidas y vamos a poder asociar mucho esto de la caricatura con esas películas. Hay una que se llama Up, que se conoce como una aventura en las alturas. A ver, les muestro aquí el póster. Ahí igual están viendo el personaje, ¿no? Up de Pixar. La historia es de un niño que es scout y anda con el abuelito y un perro, que de hecho al perro le van a sacar una serie animada en estos días, ¿no? Esta es Up. Se la recomiendo muchísimo. Hay una de las escenas más bonitas de todo el cine de animación y es cuando la esposa de él fallece. Es muy bonito toda esa parte de la película. ¿Sí? Entonces esta película se la recomiendo. Pero bueno, ¿por qué la traje aquí como a colación? Porque se las estoy recomendando. Uno de los ejercicios que utilizamos los caricaturistas para crear personajes al estilo cartoons, conoce que estilo cartoons, es poderlo utilizar una estructura básica como una referencia a la personalidad del personaje, ¿sí? Entonces hay un escritor que crea el personaje y le da ciertas características físicas y psicológicas. Entonces, por ejemplo, el personaje es un abuelito de 66 años, ¿sí? Más o menos, que ha perdido a su esposa, que toda la vida ha trabajado, ha sido muy, digamos, muy hogareño, entre comillas, y entonces el abuelito quiere cumplir un sueño, quiere llevar a la... ¿sí? Entonces, ahí no se las spoileo más, pero digamos que hay una descripción física del personaje. Entonces lo que hace un caricaturista es tomar esa descripción física y compararla o tratar de representarla por medio de una estructura, de una figura. ¿Listo? Entonces cada figura de estas que estamos hablando tiene una connotación simbólica o conceptual. Por ejemplo, el círculo es movimiento en el dibujo.
¿vale? Entonces todo lo que sea dinámico, digamos, rápido, activo, enérgico, todo eso tiene que ver con el círculo, ¿listo? Eso es movimiento. Entonces, por ejemplo, en esta película hay un niño, este niño de acá, que es Ascau, ¿sí? Y después, de hecho, el niño es gordito, pero no por lo gordito, sino porque él es muy enérgico. Él quiere ayudar al abuelito a cruzar la casa de un lado a otro, entonces es demasiado activo y tiene un montón de gadgets y bueno, cosas así. Entonces se compara al niño, ¿sí? Con el círculo. En este caso, el abuelito es más formal, ¿sí? Es serio, es gruñón, y demás. El cuadrado es en contexto de que da ese concepto a ese tipo de imágenes, ¿cierto? Entonces, el cuadrado es rigidez, es estructura, es formalidad, ¿sí? Es precisión. Entonces, ese tipo, y mira la forma como también viste el abuelito, ¿sí? Los colores también son muy importantes en el diseño de personajes. Y hay un personaje que me encanta, que es el guía de los perros, y el perro es como malo, como villano. A mí me encanta ese personaje. Y es como una especie de Rottweiler que llaman. Entonces el personaje es un triángulo. Porque sí, este es el personaje. ¿Sí? En la estructura es un triángulo. Fíjense las orejas, fíjense el hocico, la forma del cuerpo. Porque él es como el guía, como la dirección de todos los perros que lo siguen a él, ¿no? También está este otro, que fíjense que es un óvalo, ¿sí? O sea, el personaje en sí es un óvalo. Y el personaje es más activo, entre comillas, que él inclusive. ¿Sí? Él anda con él para todos lados, el otro lo que pasa es que lo persiguen. Es muy chévere la película, se la recomiendo. Entonces acá lo que hacen es, dependiendo de la psicología del personaje, lo relacionan con una estructura. Por eso es importante que ustedes entiendan. Eso en diseño se llama sintaxis, que es el estudio de los signos, las formas, los símbolos, los signos y las formas, ¿sí? La sintaxis. Entonces, eso se estudia mucho en señalética. Y bueno, en logotipos y todo eso. Entonces, acá en este tema de caricatura se tiende a relacionar la psicología de un personaje con el contexto simbólico o conceptual de una figura geométrica o una figura. Hacen una asociación, una asociación de formas del personaje. Y por otro lado está esta otra película que se llama Up, que está aquí. Ah, no, Up no, esta es Intensamente y esta es Up. Esta se llama Intensamente. Intensamente es una película que también se la recomiendo muchísimo. Es sobre los sentimientos. Intensamente, a ver si los coloco acá. Y me encanta porque los personajes utilizan otro recurso para asociar el, asociar el personaje con un sentimiento, ¿sí? Con una forma. Y obviamente con el sentimiento que les corresponde a cada personaje. Entonces estás intensamente, ¿sí? Bueno, no me voy a espolear como la película, pero cada uno de estos personajes representa un sentimiento. Entonces, por ejemplo, la que está como de amarillo es alegría. Esta de acá es tristeza, está furia o rabia, que es este que está acá. Está desagrado, que es la que está de verde, y este es temor, ¿sí? Temor o miedo. Entonces, en esta película los dibujantes utilizaron fue, como era tan difícil darle un aspecto físico a un sentimiento que, y que con este se pudiera crear un personaje que fuera empático con los niños, con la audiencia. Entonces ellos se basaron en ciertos objetos simbólicos de ese que podían representarse, podían asociarse al sentimiento. Entonces, por ejemplo, estrella no, alegría es una estrella, ¿sí? Una estrella amarilla, está inspirada en una estrella amarilla, ¿vale? Entonces, si ustedes fijan en una estrella amarilla, de ahí se inspiraron los artistas para sacar el concepto del personaje, de alegría. Tristeza, obviamente, es una gota, una lágrima, ¿vale? Entonces, por eso es así, como un poquito gordita, ¿no? Como redondita, ¿cierto? El desagrado está inspirado en un brócoli y por eso las texturas también, ¿sí? Si se fijan,
Las texturas parecen como de planta, ¿cierto? Entonces está inspirado en un brócoli. No me acuerdo Miedo en qué está inspirado, ese sí no me acuerdo, pero el Furia está inspirado en un ladrillo rojo. Si quieren como ahondar más sobre el tema, hay un documental muy chévere que habla sobre esto en YouTube, sobre cómo crearon los sentimientos o cómo le dieron contexto a los sentimientos de la película Intensamente a través de esos objetos que les estoy diciendo. Porque por si eran muchos sentimientos, era una lista grandísima. ¿Listo? Entonces, ahí les doy un contexto y estos son dos formas de crear personajes partiendo de la caricatura cartoons utilizando estructuras básicas. Entonces vamos a hacer nuestro segundo ejercicio ya para terminar la clase de hoy. Espero todo esto pues les esté por lo menos pareciendo informativo. Ya, les, les parezca interesante. Entonces vamos a hacer un personaje muy sencillo de una de las caricaturas más famosas de los últimos tiempos al estilo cartoons. Listo, vamos a ver si lo adivinan. Es súper fácil, yo creo que lo sacan a la primera. Entonces, ejercicio número 2. Ahí en otra hojita, chicos. En una hojita de forma horizontal. Con un lápiz 2H vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a empezar dibujando un triángulo. Esto es un triángulo, pero este triángulo vamos a hacer hacia abajo. Vamos a ir de esta manera. Esto así. Vamos a hacer un poquito más triangular. Me queda un poquito como más simétrico. Uno por acá y otro por acá. ¿Listo? Vamos a ver si lo sacan. Bueno, este personaje es un triángulo porque el triángulo, como ya les dije, es guía, es dirección. Sí, es un líder. En la serie es un líder, ¿vale? Bueno, sigamos. Entonces vamos a colocarle la línea de los ojos, pero ahora la línea de los ojos vamos a trazárselo con otro color. A ver si tengo... Ah, no tengo otro color. Bueno, la línea de los ojos se la voy a poner por acá, porque no necesariamente la línea de los ojos siempre tiene que ir por dentro. También lo puedo colocar hacia afuera. La línea de los ojos voy a colocarla ahí. Voy a bajar la línea vertical por la mitad, así como ya les indiqué, de esta manera. Y voy a colocar la línea de la boca por acá. Pues más o menos por ahí. Un poquito más abajo, un poquito más por acá. Listo, ahí está. Nada, todavía no saben quién es. Es ¿qué personaje de cartoons ustedes han visto cuya estructura sea un triángulo y que sea un líder? De hecho, les puedo dar otra pista. Es hermano, tiene un hermano. Phineas. Claro, Phineas, de la serie Phineas y Ferb. Muy bien, sí, Phineas es un gran ejemplo de un personaje construido asociando las formas de las figuras geométricas con la psicología del personaje. ¿Sí? Entonces, Phineas es un genio, ¿no? De hecho, es más genio el hermano que Phineas. Los dos son genios, pero Fer es más genio es más como más genio, es más inteligente, entre comillas, que Phineas. Y es un cuadrado, ¿no? Es todo formal. Fíjense cómo dice. Se lo voy a poner por acá, se lo voy a colocar para que vean de qué estoy hablando. A ver, Phineas y Fer. Y lo vamos dibujando ahí de por sí. Entonces son estos dos señores que están acá. Tiene una hermana también. La hermana, miren, ellos son. Ya que estoy viendo la estructura aquí como la hermana, es delgadita, o sea, tiene la cara redonda, ¿sí? Entonces, hablan de que el movimiento, sí me imagino que ella debe ser toda play, toda fashion, de por sí. Bueno, entonces, miren, son ellos dos, estoy haciendo de la cara triangular, ¿sí? Entonces, fíjense el otro que, por ejemplo, es como más formalito, ¿no? Tiene los pantalones por encima de la camisa, ¿sí? Entonces, en este caso, Finian es como más líder. Entonces, listo, mira, ahí está el ojo. Y aquí le vamos a hacer el otro ojo en la parte de atrás. Como intentar hacer dos iguales, ¿no? Vamos así. Aunque el personaje es un triángulo, yo les sugiero que hagan como una especie
deformación un poco de la estructura. Entonces, por ejemplo, en esta parte, fíjense que el cuello es más curvo, ¿no? Entonces podemos hacer un poco más esta parte curva. ¿Sí? O sea, no totalmente recta, sino que la podemos curvear un poco acá. Intentar curvearla así. Listo, ahí lo podemos atrás. Acuérdense que todo esto es con lápiz 2H. Le podemos hacer acá como la pupila. Y la otra como por aquí atrás. Bueno, esto lo voy a hacer porque esto es lo que dice la teoría que se debe hacer, aunque no siempre se hace. Por ejemplo, aquí en esta imagen no está hecho. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice la teoría? Que todas las estructuras geométricas, o sea, todas las figuras geométricas que terminen en punta, para que sea un poco más orgánico el personaje y no tan geométrico, se deben curvear, se deben hacer curvas. Aunque fíjense que aquí en la nariz no lo hacen, pero pues les digo que eso depende, pero yo lo voy a hacer acá, voy a hacer un poquito la nariz curva. Y lo mismo aquí atrás, ¿no? Aquí atrás en la cabecita. La boca se la voy a hacer alegre, ¿sí? Algo sencillo, mientras aprendemos a dibujar bocas. Vamos así. Listo, vamos acá. Si queremos una boca alegre, por ahí esa boca está chévere, si la queremos alegre, podemos desde aquí arriba hacer otra línea hacia abajo. Listo, como que de acá, acuérdense que a las bocas hay que hacerles esa línea, porque, mira, fíjense que no la tienes, ¿eh? Aquí no se la dibujan, pero esa línea es muy importante, por lo general esa línea hace que si el personaje se le puedan dibujar las mejillas, ¿sí? Él tiene unas cejitas acá, es que ahí en ese afiche como que no dibujaron muchas cositas. Listo, ahí está, por ejemplo aquí le dibujan como los dientes, esta parte, así como el diente, por aquí le hacen como la lengua. Sí, ahorita repisamos, ¿no? Aquí también se le puede hacer como un poquito del diente. ¿Sí? O sea, ¿cómo son los dientes? Bueno, yo primero haría como esta, que es la parte de atrás de la boca, para que aquí me quede un pedacito para el diente. ¿Listo? Acá. Y aquí le haría la lengua. Y aquí le haría la parte de arriba de la dentadura. ¿Listo? Y bueno, ahí qué más faltaría, ya le hicimos las cejas. Voy a hacerle aquí, por ahí alguien me está escribiendo. A ver, a ver. Ahí dice, profe, qué pena, lo hacemos en la mitad de la otra hoja. Sí, Mari, no hay problema. Ahí en un pedacito de la hoja, si entre más grande lo puedan hacer, mejor. Me dice Mateo, profe, en mi caso yo no estoy copiando, sino que estoy dibujando, a ver si me sale en la plantilla. Hágale, tranquilo, Mateo, hágale. Me pasa el JPG al final. Listo, chicos. Voy acá. Entonces voy a hacerle como aquí el cabello. Entonces el cabello son como unos mechones, ¿no? Entonces son como tres. Entonces uno mediano, uno grande y uno un poquito más pequeño aquí a la mitad. Y para este lado también son tres. Hay como unos punticos acá que es como si el hombre estuviera rapado. ¿Listo? Ahí van, yo los espero. Tenemos tiempito. Ya ahorita en unos 5 minutos les paso el link de asistencia, ¿bueno? Listo. Y acá entonces le vamos a hacer la parte de abajo de la camisa. No le hagamos cuerpo, ¿no? Solamente como la cara y un poquito aquí como el cuello. Para que no quede así como la cabeza volando. Ahí está, muy sencillo, chicos. Vean, ahí está. ¡Ay! Me faltaban las orejas. Miren, las orejas en este personaje, lo que les decía, rompe un poco con la guía. Las orejas quedarían aquí arriba de la cabeza. Pero no se las dibujaron abajo en la boca. ¿Sí? Está sobre la guía de la boca. Entonces, si ustedes quieren aprender a dibujar, si ahora en adelante traten de imaginar y sobre todo si tienen, por ejemplo,
niños pequeños, sobrinos, hermanos, primos pequeños trabajen mucho con esto. Por ejemplo, si ellos quieren dibujar un pato, entonces no piensen en el pato como tal, sino piensen en qué forma geométrica me puede dar la cara de ese pato que estoy buscando, ¿sí? O sea, no piensen tanto en la figura, como en el concepto de la imagen como tal, sino en las estructuras, ¿sí? Y era que pueden dibujar cualquier cosa. Esto les gusta mucho a los niños, trabajar este tipo de diseño de personajes. Listo, y a partir de acá, chicos, entonces ya podemos empezar a redibujarlo. Entonces voy a hacerlo. Voy a coger un lápiz tipo HB y voy a intentar irme por toda la orilla. Y vamos así. Vamos aquí la forma de la boca. Esta serie fue muy famosa en Cartoon Network. Por eso digo, de las últimas como más famosas, esta. Y eran ellos tres, básicamente. Bueno, el villano era una locura, el villano de esta serie era muy bueno también. Y el tema era que el ornitorrinco era un detective, ¿no? Entonces era como que no lo descubrieran, pero se lo tenían más fichado porque siempre se les perdía. Y era como dos historias a la vez, ¿no? Entonces una era los niños con los amigos y eso, y la otra era el ornitorrinco tratando de protegerlos. Estaba encubierto, era un detective, es una locura. Ah, hay películas y bueno, han salido hasta con los Vengadores. Vamos acá y le hacemos aquí la formita. Si le quieren aplicar colores, lo pueden hacer. Pero entonces en ese caso les recomiendo que con el micropunta negro hagan la parte que yo estoy haciendo de delinear con el HB. Entonces uno ¿qué hace? Uno termina de delinear con el HB, luego con el borrador borra todas las estructuras que quedaron debajo. Es más, puede hasta borrar un poquito las del lápiz HB para que no queden tan marcadas. Y después con un micropunta, si quieren trabajar micropunta, luego yo les paso un video o lo hago acá en directo, en vivo en directo con el celular para que ustedes vean ese manejo de la técnica. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer para que apliquen color. Si no, tranquilos, háganlos con lápiz ahorita y luego más adelante. Me interesa más con lápiz, ¿no? Pero más adelante vamos a trabajar así con el micropunta y demás. Entonces ya les explicaré cuando lleguemos allá. Pero si quieren echarle colores, eso háganlo también. Están en libertad, no hay problema. Pueden ir probando un poco con colores. Vamos acá. Por acá. Si tiene, ahorita la otra semana, el viernes, vamos a empezar con un taller de caricatura para niños. Entonces, la idea es trabajarlo los viernes, en las tardes. Entonces, si de pronto tienen ahí algún niño a su lado, en la familia, y quiere trabajar caricatura, la idea es hacerlo dirigido a los niños. ¿Sí? Es un tema que estamos trabajando desde Bienestar para activar a la familia obesa. Entonces se me ocurrió poder hacer algo así, más enfocado como a este estilo de dibujo. Entonces yo les estoy avisando para que se conecten, chicos. Ven por acá. Ah, y aquí le hacemos así como... Recuerden, ya después le pueden borrar las estructuras de abajo y repisan con el lápiz. Esto digamos que yo ya lo tengo ahí terminado, más o menos. Afinias. Entonces ya borrando las estructuras de abajo, pues me va a quedar el personaje algo así. Lo voy a pasar aquí por este ladito, le voy a bajar un poquito, como, esperen un segundito, hago un truco acá, le bajo acá un poquito el tamaño. ¿Vean? Y si tienen a la mano un lápiz 2B, un lápiz 6B, pueden hacer lo siguiente, pueden hacer algo de valoración de línea. Entonces en algunas líneas pueden pasarlo un poquito más oscuras,
¿sí? O repisan solo la parte de afuera. Esto hace que el personaje se vea más dinámico. Sí, aunque esto no lo tiene el personaje, pero es buena idea hacerlo para que el personaje sea un poco más dinámico. Para que no todas las líneas queden tan planas, ¿sí? Porque normalmente uno cuando trabaja con un lápiz, como que el dibujo queda plano. Entonces si uno trabaja con diferentes tipos de tonos de lápiz, el dibujo adquiere cierta profundidad, muy interesante. Entonces no le apliquen sombras, bueno, solamente pura valoración de línea. Ah, aquí me faltaron los punticos. Bueno chicos, hay una última cosita y es que si quieren hacer esto lo pueden hacer si quieren. Para que el dibujo no se vea como tan solito, yo suelo hacerle un cuadrado, un cuadradito. Así. Ustedes dirán, bueno, ese cuadrado para qué? Eso le da como cierta composición, ¿sí? Como que se ve un poco mejor eh, la estructura, el personaje no se ve solito ahí en la hoja, se ve una mejor composición. Entonces yo le hago como un contenedor, eso se llaman contenedores. Y si quieren lo pueden rellenar. Voy a rellenarlo acá. Lo voy a hacer un poquito rápido con esta herramienta que se llama pluma, pero ustedes lo pueden hacer con el lápiz 6B o con el lápiz 2B si lo tienen por ahí a la mano. Sí, chicos, queda como chévere. Listo, entonces les voy a ir pasando el link de asistencia, chicos, y ya pues para que lo vayan diligenciando. Bueno, esperen un segundito, ya lo busco. Listo, ahí se los publiqué, la asistencia de hoy, y se las va a publicar también ahí por WhatsApp. Listo, chicos, ahí está el link de asistencia. Bueno, espero que les haya gustado el taller. Me cuentan cómo les fue. Profe, Dime, cuéntame. profe, qué pena es que no alcancé a terminar el ejercicio. No sé si me podría dejar. Sí, sí, claro que sí, ya les hago así como un paneo. Así se los pongo ahí como heladito. Listo, recuerden que igual la clase es grabada, ¿no? Entonces pues, cuando ya vean el link ya la pueden volver a revisar la clase. Chicos, muchísimas gracias por la atención, por su participación. Espero les haya gustado el taller. Espero se han entretenido, aprendido algo nuevo, otro estilo de dibujo y nos vemos el otro jueves, ¿vale? Mucha práctica y bueno, les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. Quedo atento a cualquier inquietud. Muchísimas gracias, ¿vale? Hasta luego, profesor.
Vale, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy Hasta bien. luego, profe. Chao. Hola tía, ¿cómo estás? Ya porque no le contesté porque estoy en clase. Entonces, aquí apagué el micrófono porque hizo llamada perdida. Tía, no he alcanzado a ir a Cacique a sacar el dinero que mandó mi hermana. Ayer me fue imposible, ahorita tenía clase en el Cambridge y me tocó pues ayudarle con el almuerzo y eso. Y luego en la tarde yo tuve clase, entonces no, como eso es hasta las 4 pues me ha quedado difícil poderlo sacar. Y hoy, pues, imagínense, al mediodía tuve también ahí una reunión y no alcancé y vino un cliente como a la 1 a entregar unas cosas que tenía pendientes, entonces no alcancé a ir hasta Cacique. Entonces, porque es que aquí en el de vivienda de aquí abajo no lo puedo hacer, me piden un papel ahí como para llenar y eso me demora más. En cambio, como siempre lo he hecho allá en Cacique, pues es más fácil sacar la plata desde allá en el cajero. Entonces, tía, espero mañana en el mediodía poder volarme porque no creo que ya tenga inconvenientes y yo le confirmo, ¿vale? Para que pase mañana a la tarde o si no, pues el sábado. Listo, tía, muchas gracias. Hola Gus, ¿cómo estás, mi hermano? Pues bien, hermano, ahí dándole el camello, con muchas cosas por ahí. Ya terminando lo del proyecto de Carlos, ya tenemos todas las revistas impresas. Por ahí salían unos chicharrones, pero bueno, ahí ya no se puede solucionar. Entonces, estamos haciéndolo acá. Pero bien, que de pronto este fin de semana, si puede, nos vemos un rato y hablamos.